Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. ¿Desde entonces ya era requisito decir pendejadas para gobernar el país? ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque el 2 de octubre no se olvida. No por eso. La semana pasada se cumplieron 50 años del movimiento estudiantil de 1968 que cambió la política nacional, mucho más de lo que el bisturí a Héctor Herrera. La cambió más de lo que las drogas a Lindsay Lohan y mucho más de lo que Cristo pudo haber cambiado a Mauricio Clark. Si me preguntas acerca de mi homosexualidad, te puedo decir que la homosexualidad hoy es parte de mi pasado. Pero si estás viendo este video, es porque te preguntarás, ¿qué es un movimiento del 68? Lo que al inicio surge como una protesta espontánea, se convierte en un movimiento de resistencia organizado. Ese verano, miles de personas marchan contra el régimen autoritario del PRI. Y no, amigo puberto, no me estoy refiriendo a una posición sexual de la cual no sabes su ejecución y mucho menos su función. ¡Ey! Pero aguados, dijo el perro. Tengo que advertirles que esta historia viene en dos partes. Hoy la primera y el viernes 12 la segunda. Así que lo que yo te recomiendo es que le piques a la campanita que está aquí abajo para que no te pierdas la segunda parte. Se quería una negociación pública con el presidente de la República. El 68 es la referencia al año de uno de los actos de represión más grandes y autoritarios que haya tenido el gobierno mexicano en contra de cualquier movimiento, ya sea social, estudiantil, laboral o hasta telúrico, porque en México hasta los temblores aflojamos a macanazos. Pero ¿cómo es que un movimiento estudiantil termina en una matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco? No, concretito. ¡Ahí voy! El conflicto entre estudiantes y gobierno no nace en 1968. En 1942, el IPN ya se había enfrentado al presidente Manuel Ávila Camacho porque su administración se negaba a reconocer los títulos que ahí se emitían, a pesar de que el Politécnico Nacional había sido abierto por el presidente Lázaro Cárdenas 6 años atrás. El gobierno de esos años se aventó una reforma educativa con la cual hacían que los estudios técnicos profesionales no tuvieran el mismo valor que los estudios profesionales universitarios. Es como decir que un niño que fue concebido en una cama vale más que uno que fue concebido en la alberca de pelotas de un McDonald's. Todo está en el amor y el empeño que le pongas. La marcha de estudiantes y maestros terminó en un choque con la policía del Distrito Federal, dejando 3 muertos y más heridos que un concierto de Panteón Rococó. Después de tremendo desmadre, Ávila Camacho cede y cumple las demandas del Politécnico Nacional, pero en su misma administración nacería el recurso legal para coartar cualquier tipo de protesta y libertad de expresión. Este artículo se metió al Código Penal Mexicano en 1944, estos artículos, supuestamente para evitar que el fascismo llegara a México, que tipificaban un delito que se llamaba de disolución social. Disolución social. O sea, que eran pocas palabras que la policía podía reprimir. Nada más les faltó tipificar el delito del cotorreo y el despapalle. Este bello artículo le permitía a la policía agarrar a balazos, porrazos o escupitajos a cualquiera que se le ocurriera difundir propaganda en contra del régimen. Y créanme que para estar en contra del régimen no te tenías que esforzar mucho. A mediados de 1966, el Diario de México publicó 2 fotografías. Una con un retrato de Díaz Ordaz y otra de 2 monos. Por error tipográfico, los pies de foto aparecieron cambiados. En la primera, el pie de foto decía "Se enriquece el zoológico". Tiempo después, el periódico fue cerrado, según los editores, por orden presidencial. Y luego uno se pregunta, ¿por qué la gente odia tanto al PRI? Pero desde entonces, con el pretexto de proteger la soberanía nacional y evitar que nos fuéramos a convertir en un país fascista o comunista, cualquier tipo de protesta o crítica al sistema fue parada en seco con el amplio repertorio de trucos que ofrece el autoritarismo. Protestas en el Politécnico en 1956, encarcela a los líderes por disolución social y que el ejército tome el plantel. Huelgas sindicales en 1958, encarcela al líder del movimiento por disolución social.
¿Los doctores reclaman aumento salarial en 1965? Me los dejas más golpeados que fruta de horrera que el ejército tome los hospitales 20 de noviembre, Rubén Leñero y Colonia, que secuestren a las enfermeras del 20 de noviembre y para que no se queden con ganas, me despides a los doctores más activos en el movimiento y encarcelan a los líderes por disolución social. Tenía una penalidad de traición a la patria, etcétera, etcétera. Y era absolutamente discrecional de la autoridad decir, esta marcha le aplico el artículo de disolución. Y como si nada, llegamos a 1968. Aquí en Teotihuacán nació una cultura en América. Aquí, México recibe el fuego olímpico con una voz de siempre, un cantar mexicano anterior al descubrimiento de América. Mientras Estados Unidos peleaba contra el comunismo en Vietnam, Fidel Castro disfrutaba las mieles de la Revolución Cubana, Francia armaba la huelga más grande en la historia de Europa y mataban un Kennedy. Otra vez, los 19º Juegos Olímpicos estaban a punto de arrancar en la única ciudad donde saben hacer un taco de pastor decente, la Gran Tenochtitlán. Ah, no, eso es en otra administración. Distrito Federal 68. Ah, no, eso suena muy culero. México 68. Los únicos Juegos Olímpicos donde la ciudad lleva el mismo nombre que el país. Dato de trivia. Y como si todo ese contexto mundial no fuera suficiente, en México se vivió uno de los rituales más crueles y destructivos después de los sacrificios aztecas y grabar una película con Alfonso Zayas, la sucesión presidencial. Corona del Rosal, regente de la ciudad, Martínez Manatú, secretario de presidencia, y Luis Echeverría, secretario de gobernación, se disputaban el dedazo de Gustavo Trompa de Caballo Díaz Ordaz para llegar como su sucesor a la presidencia. Corona del Rosal, al ser regente de la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos, obviamente llevaba una ventaja en su camino a la presidencia, pero Luis Echeverría no tenía la mínima intención de quedarse aplaudiendo como pendejo. Hay gente que dice que usted, Luis M. Farías concretamente, declaró en alguna fecha que usted le llenaba de la cabeza de cosas al licenciado Díaz Ordaz. Pero ¿cómo se le llenaba de cabeza? Un hombre de tanta experiencia y también informado. Y al mismo tiempo se vivió una confrontación generacional. Lo que decían los padres, la iglesia y el gobierno empezaba a perder sentido. Pues en aquel entonces pues estábamos educados a muy rígidos, tanto en nuestras casas como en las escuelas. Lo que decían los padres o lo que decían los maestros era eso lo que se tenía que hacer. Te estoy hablando de jóvenes que descubrían que algo estaba mal y en vez de hacerlo meme para tuitearlo, lo hacían tema para debatirlo. Era una generación que necesitaba hacer catarsis sobre toda la represión que vivía sexual, política, cultural e ideológicamente. Los padres eran la momisa, que no entendía nada y se escandalizaba con las melenas de los hombres, las minifaldas de las mujeres y el rock. Y así es como empieza este desmadre. Estos incidentes de la Ciudadela tienen todo el aire, todo el aroma de una provocación. Se trata de provocar un movimiento y nosotros, gustosos, caímos en ella. El 22 de julio se agarran a chingadazo limpio alumnos de la vocacional número 5 contra alumnos de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM, por un partido de tochito. Por un partido de tochito. Nunca unas nalgadas habían terminado tan mal. Al día siguiente, porros de la UNAM se agarran a chingadazos contra porros del IPN frente a la vocacional número 2. Llegan los granaderos y con pretexto de la pelea se meten al plantel y agarran parejo contra alumnos y maestros. El cuerpo de granaderos de la policía capitalina intervino y a golpes disolvió la gresca. Luego invadió las instalaciones de la vocacional 2 y golpearon a los alumnos. Una vez más, cuerpos de seguridad se meterían a otro plantel del Politécnico Nacional para sus pinches pulgas. Para el 26 de julio, estudiantes de todos los planteles del IPN marchan para exigir la desaparición de los cuerpos de granaderos y la destitución de los jefes de policía. Empiezan la marcha desde la Plaza de la Ciudadela para terminar en el casco de Santo Tomás. Cuando ya habían terminado la marcha, alguien casualmente propone que se dirijan al Zócalo. En su caminito al Zócalo
se cruzan con otra manifestación en el hemiciclo a Juárez. Está conformada por miembros del Partido Comunista y alumnos de la UNAM que simpatizaban con el comunismo. La manifestación era para conmemorar un aniversario de la Revolución Cubana. Los del Poli siguen su camino hacia el Zócalo y en el preciso momento vuelven a aparecer los famosos porros. En los botes de basura de la Alameda y de Avenida Juárez aparecen piedras, están llenos de piedras preparadas por alguien. Esas piedras son utilizadas para romper las vitrinas de los comercios de lujo que había entonces ahí. Eso, más que una provocación, fue una señal para que los granaderos arrasaran con todo lo que estaba sobre Avenida Juárez. Del Politécnico, de la UNAM, del Partido Comunista, trabajadores, extranjeros, ni el sexo consensuado ha puesto a tantas personas de rodillas en la Alameda Central. Y aquí es donde nace la causa y la constante del movimiento estudiantil de 1968. La violencia y la represión contra los estudiantes. Entonces, a medida que se reprimía, en lugar de que nos frenáramos, pues nos daba mucho coraje, nos rebelábamos y pues se comenzó a armar un movimiento muchísimo más fuerte. Si el 68 llega a tener las dimensiones que tiene, es porque se produce por primera vez la movilización conjunta de esos dos grandes polos de la educación superior del Distrito Federal, que son la UNAM por un lado y el IPN por el otro. Después de que el ejército tuviera el lindo detalle de lanzar un bazucazo contra el Colegio de San Ildefonso, se forja el Consejo Nacional de Huelga, conformado por 250 estudiantes de 75 preparatorias y universidades que se fueron a paro. Y para el 4 de agosto ya tenían un pliego petitorio con 6 claras exigencias. 1. Libertad a presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 y 145 bis sobre el delito de disolución social. 3. Desintegración del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los mandos policíacos. 5. Indemnización a familiares de muertos y heridos. Y 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios involucrados. Prácticamente los estudiantes le estaban solicitando al gobierno que se deshiciera de sus medios de represión y que aparte enmendar el daño. El artículo 145 bis señala cuáles son los delitos de carácter político. Si se deroga, como se está solicitando, ningún delito tendrá carácter político. Se venía aplicando indebidamente, se venía usando sin fundamento el delito de disolución social. Después de semanas sin que el gobierno se abriera el diálogo, qué raro, el 27 de agosto, 30,000 estudiantes de diferentes preparatorias y universidades salen del Museo de Antropología hacia el Zócalo. No habían llegado todos a la plancha del Zócalo cuando ya habían izado una bandera rojinegra en el asta, y para que no se fuera limpio, le dedicaron serenata al entonces presidente. Mucha gente, en forma espontánea, lo que gritaba: sal al balcón, hocicón. Se cantaba mucho: es Corona del Rosal, embotellado, Díaz Ordaz, güey, Díaz Ordaz, güey. Salen, marchan y exigen un diálogo público a Díaz Ordaz para el 1 de septiembre. Pero justo cuando estaban por retirarse, algo cambió lo que ya se había acordado. Agarra a Sócrates Armado Campos Lemus y toma el micrófono y le dice: ¿verdad, compañeros, que hemos triunfado? Sí. ¿Y verdad que nos vamos a quedar aquí para esperar la respuesta el 1 de septiembre? Pues la gente, ¿verdad?, eufórica. Sí. Dije: pero ¿cómo si nosotros no acordamos eso? Tú no puedes en un momento determinado, por más líder que seas, subirte, arrancarle el micrófono y decir: no es cierto, compañeros, no podemos quedarnos por esto y hacerles un análisis. No puedes. Entonces había que apechugar con esa propuesta estúpida y provocadora. Obviamente esto le brinca a los líderes porque lo que ellos querían era una reunión del CNH con el presidente, no un juicio público en el Zócalo. Sabían muy bien que quedarse ahí era provocar al presidente, era arrinconarlo. Y en ese ambiente de miles de desaforados, el presidente de la República sentado en el banquillo de los acusados contestaría preguntas y aguantaría injurias y burlas. Después vendría la presión física para que firmara algún documento. Pero antes, ¿quién es ese tal Sócrates? Pero de que se decía que él era policía, sí. Sócrates Campos Lemus, uno de los líderes estudiantiles del IPN, años después sería señalado como uno de los infiltrados. Y cómo no, si su propuesta, secundada por la adrenalina de la marcha,
permitió que el ejército ejecutara otro acto de represión esa misma madrugada. Como si estuvieran jugando Call of Duty, un tanque sale de Palacio Nacional junto con una bola de soldados y agentes del Estado Mayor Presidencial, quienes a punta de culatazos y piquetes de bayoneta corren a los estudiantes del centro histórico. No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes, que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Alumnos y maestros salen de la plancha del Zócalo golpeados, amenazados y reprimidos. Pero también salen con una gran lección. Si querían lograr algo con este movimiento, tenían que ser disciplinadamente organizados. No podían ganar con huevos lo que se construye con la cabeza. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Casi 2 semanas después del informe de gobierno de Guschango Díaz Ordaz, los estudiantes vuelven a marchar del Museo de Antropología al Zócalo, pero con unas pequeñas variantes en esta ocasión. En vez de banderas rojinegras, banderas de México. En lugar de reclamos, silencio. Cerca de 200,000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. Luis González de Alba la describiría así: de aquellas decenas y después de cientos de miles, solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud. Parecía que íbamos pisoteando toda la verborrea de los políticos. Si tú fueras un porro, ¿cómo chingado revientas una marcha que va en silencio? El silencio tenía el símbolo de la nula respuesta de Díaz Ordaz a dialogar con los estudiantes, pero la función de neutralizar a los provocadores. La CNH entendió que le podía sacar más al presidente guardando silencio y mirando a lo culero, como novia cuando te quiere sacar la sopa. Llegaron al Zócalo, cantaron el himno nacional y se fueron. Esa noche el movimiento se había consumado. Ya no era una masa iracunda, era un frente organizado. Ese 13 de septiembre, el movimiento estudiantil había evolucionado por un momento a una voluntad unificada. Y si eres parte de un régimen que no tiene el mínimo interés de cambiar las cosas a menos de un mes de empezar unos Juegos Olímpicos donde van a venir reporteros de todo el mundo, más vale que uses pañal, porque hasta los retortijones te van a salir con premio. Para el presidente de la República era un momento en el cual él, su gobierno y México iban a estar en la vitrina de la atención mundial. La Marcha del Silencio había sido un éxito. Por fin habían trazado un camino al diálogo. Pero siempre ese maldito pero. 2 días después, Eberto Castillo, mi maestro de ingeniería y gran líder social de la izquierda mexicana, líder histórico, da el grito en la explanada de la ciudad universitaria. Eso, para Díaz Ordaz, es la gota que derrama el vaso. Le llama en las memorias y ya dio el grito el presidentito. Para ese momento, Díaz Ordaz ya vivía en la paranoia de que un movimiento comunista naciera en el país, no solo por la idea de que México se fuera a convertir en una Cuba, sino porque tenía miedo de que México fuera el nuevo campo de batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como había pasado con Vietnam y Corea. Díaz Ordaz se andaba cuidando más que violador en baños del reclusorio. Cuando Alberto Castillo da el grito de independencia en la UNAM, Díaz Ordaz lo llama presidentito porque cree que Alberto Castillo es la imagen que el movimiento quiere imponer como su nuevo líder, como su nuevo presidente, en un tipo de revolución mexicana 2.0 más social, más marxista. Creían que podrían construir un estadito con su presidentito dentro del estado. Así que sin besitos ni saliva, el ejército toma Ciudad Universitaria el 18 de septiembre y el casco de Santo Tomás el 24 del mismo mes. El ejército se quedaría ahí hasta el 1 de octubre. Después de la renuncia del rector Javier Barros Sierra, que siempre había defendido la autonomía de la universidad, líderes estudiantiles empiezan a tener pláticas con representantes del gobierno para terminar las protestas. Pero una resolución pacífica no cabía en el plan que se había trazado. Se tenía que seguir alimentando la paranoia de Díaz Ordaz de que un movimiento comunista se había formado en sus narices y a la vista del mundo entero. Hay una provocación y hay un Maquiavelo detrás de esto. El Consejo Nacional de Huelga convocaría un mitin el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.